Buenas familia hermosa y preciosa del canal, bienvenidos a este nuevo videazo que les traigo. En esta oportunidad nos encontramos en la hermosa capital de la moda, sí señor, Milano, y como dirían en este hermoso país, benvenuti a tutto. Bueno familia, aquí después de una larga caminata hemos llegado a la estación central, estaciones centrales. De aquí es de donde parten absolutamente todos los trenes de larga distancia, rápidos, lentos, pero siempre de larga distancia. Se llama estaciones centrales y estas son las... Ahí tienes un monumento, se llama Apple Monumento. No me parece que este chico sea muy listo. Y vamos para adentro a ver qué hay. Aquí tenemos a la guía turística, la señora Gabriela, mi madre. Hola madre. Esta es la mejor guía italiana que podemos encontrar. Así que cuando vengan, contrátenla, ¿eh? Principales cosas que tiene Italia es que el transporte es sumamente costoso, amigos. Sumamente costoso. El tema de los transportes, fíjate, un solo viaje de metro cuesta 2,20 € por persona. Aquí los viajes de metro solo valen para una vez. Pero vale por 90 minutos. O sea, si sales del tren, puedes agarrar un autobús con ese mismo ticket dentro de los primeros 90 minutos, después de que lo convalidas. Una vez, aquí estamos en la parte de arriba de la estación central. Un tren, bueno, nos acaba de costar 91 € para 2 personas, ida y vuelta a Roma. Agarramos los más económicos y los compramos con un mes de antelación. Hoy estamos a 13 de junio y vamos a viajar el 11 de julio. Así que imagínense ustedes, los compramos, pero los billetes normalmente si los compras de un día para el otro pueden costar hasta 100 € solo ida. Así que si van a viajar, compren los tickets con mucha antelación. Igual que también las entradas al Vaticano, la entrada al Coliseo, todo lo que es ese tipo de entradas que son muy requeridas o muy concurridos, sitios muy concurridos, van a tener que comprarlas con mucha anterioridad, mucha anterioridad. Nosotros las compramos ayer y nos costaron, después les voy a pasar los datos, pero gastamos 58 € la entrada al Vaticano. Y al Coliseo gastamos como 90 € al Coliseo. 90, sí, 98 € por 2 personas, ojo, siempre hablando de 2 personas. Y para dentro de un mes, si la compramos para mañana era mucho más cara. Bueno, vamos a seguir con el recorrido por la estación central. En esta maquinita se hacen los ingresos para la zona de los trenes rápidos que van hacia larga distancia. Oye, no se olviden de suscribirse, por favor, chicos, aquí en la esquinita. Así les avisa cuando hagamos el videito de Roma. Bueno, después de bajar unos cuantos pisos en la estación central, hemos entrado a un sitio que se llama el Mercado Central. Es un restaurante, no sé si es un restaurante o es un sitio, es un sitio donde venden comida, así hay muchos para elegir. Y tenemos un sitio donde hay varios puestos de comida que tú puedes elegir, comer como en casa. Vamos a ver qué más hay por aquí. La auténtica pizza italiana. Qué rico, las pizzas, calzones, focaccias, postres. Qué rico. Miren todos esos dulces. Más pizzas. Qué rico. Pasta. Oh sí, pasta. Auténtica pasta italiana.
Uy, para allá tenemos un montonazo más, miren. Un montón de puestos más. Bueno, vamos a ver qué comemos. Nos hemos comprado una auténtica pasta italiana, una vera pasta italiana. Vamos a probar la pasita. Es una pasta boloñesa, una clásica pasta boloñesa. Y el otro plato que pedimos fue una pasta, unos ravioles chinos rellenos de carne. Vamos a ver cómo viene eso. Así llegaron los ravioles chinos y la pastita boloñesa. Vamos a probar esto, a ver qué onda. La cosa que me ha causado bastante curiosidad es que por todos lados van a encontrar monopatines y bicicletas así, como si nada, sin seguro, sin candado, sin nada. Lo único que tienes que hacer es venir, escanear el código QR, pagar en la aplicación y listo, te lo llevas y a disfrutar de Milán. Bueno, y después de una larga cola, mira lo que conseguimos, las entradas al Duomo. Nos vamos para adentro. Tiene muchísimos confesionarios y en cada confesionario hay confesionarios que te confiesan, valga la redundancia. ¡Ay, qué bruto, focalicero! En varios idiomas. El primero era alemán, inglés, francés y español, y aquí adelante hay otro que era en polaco, alemán y italiano también. Depende del cura que esté como de turno, de guardia, confesionario. Qué belleza. Cada punta del mural. Dicen que esta catedral tiene más de 3000 estatuas. Hablo un poco bajo porque, bueno, es una iglesia y la iglesia católica hay que guardarle un poco de respeto, sea de la iglesia que sea o de la religión que sea. Miren qué belleza de vitrales. La verdad que si vienen, vale la pena pagar la entrada. La entrada vale 8 euros cuadrados y es una iglesia, una catedral que está hecha, tardaron 5 siglos en construirla. 5 siglos. Imagínense que esta iglesia fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y no pudieron destruirla, no pudieron derrumbarla. Así que imagínense lo bien construida que está. Es una cosa impresionante. Es una de las iglesias más grandes del mundo, donde pueden albergar hasta 40.000 personas dentro. Uno de los vitrales más grandes que he visto. El dentro en los detalles que tiene cada ventana. Qué impresionante, la verdad. Muy, pero que muy bonita. La verdad que vale la pena el paseo. Con los pasadizos bajo la iglesia, nos dirigimos a la salida. Saliendo del Duomo, con la misma entrada tenemos acceso al museo que está justo enfrente. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal este museito. Lo que me gusta es que hay muchísima seguridad, muchos policías, carabinieri, ejército, de todo. Miren qué belleza es. Y allá arriba tenemos a la Virgen hecha en oro. Se llama la Madonnina. Por eso, para los amantes del fútbol, cuando juega Inter de Milán, Internacional de Milán contra Milan Football Club, se llama el clásico de la Madonnina. Esa es la Madonnina. Una virgen hecha en oro
de 4 metros y pico, 4,16 metros si no me equivoco, totalmente hecha en oro. Es una belleza, es la parte más alta de la iglesia, es la punta más alta de la iglesia, allí está colocada. Miren qué bello. Es difícil mantener el pulso para cuando tiene mucho zoom la cámara, pero bueno, hice lo que pude, muchachos. Encontramos frente, ay Dios mío, me asusté, a una maqueta miniatura, obviamente, pero gigante, de la iglesia. Mira, ya está la Madonina que les comentaba hace un rato, la mini en la maqueta. Parece que es completamente de madera, me parece. Sí, madera. Vamos a darle la vuelta por el otro lado. Este parece los gorros esos que usan los papas. Las paredes, todo. Sumamente... Los cáliz. Cada papa tiene su cáliz, ¿ves? Cada papa tiene su cáliz y su reliquiario. Perdón si algo lo nombro mal, pero bueno, son cosas religiosas. El museo se encuentra justo enfrente del Duomo, en el interior del Palacio Real. El recorrido de la exposición abarca 26 salas, divididas en 14 áreas temáticas según el orden cronológico de las fases de construcción de la catedral. Y su costo de entrada está incluido en la entrada del Duomo. Junto al acceso con la entrada del Duomo, tienen también acceso al museo, y dentro del museo está esta pequeña capilla que vamos a visitar ahora, donde en la entrada está una réplica de la Madonina, la cual no podíamos dejar de tomarnos nuestra respectiva foto. En los techos, una pequeña capilla dentro del museo. Bueno, aquí puede comprar una réplica de la Madonina, barato, por tan solo, por la módica suma de 790 euros. Te la llevas a tu casa. La galería más famosa de Milán, la Galería Vittorio Emanuele II, donde podrán encontrar tiendas como Prada, Swarovski y todas esas tiendas súper caras del mundo, exclusivas en la capital de la moda del mundo, Milano. La galería más exclusiva de Milán, donde vienen grandes actores, artistas, cantantes y demás celebridades a comprar sus cosas, sus cositas de diario. Aquí tenemos el famoso toro en la galería de Milán, donde hay un hueco allí. La leyenda dice que todos los turistas que den 3 vueltas, así como la va a dar mi esposa, dale, con el talón en los huevos del toro, volverá a esta hermosa ciudad. 3 vueltas, 3 vueltas. Vamos, te falta una. Let's go. Y saliendo de la galería más famosa del mundo, nos encontramos frente al Teatro La Scala, el teatro donde ha cantado Pavarotti, Plácido Domingo y muchísimas celebridades del mundo de la ópera italiana. Es el teatro más famoso, uno de los más famosos del mundo, el Teatro La Scala. Y como último lugar, llegamos al Castillo Sforzesco, una
una fortaleza construida en el siglo XV y uno de los monumentos más famosos de todo Milán. Su entrada es completamente gratis, pero si eres amante del arte y deseas visitar el museo en su interior, sí tendrás que pagar una entrada de 5 euritos. Bueno gente, gracias por habernos acompañado en este video. No se olviden de suscribirse, dejar su tremendo like. Nos vemos en un próximo videito. Los quiero, bye bye.